haya nunca más gobiernos que tengan que tomar deuda para pagar deuda. Si nos endeudamos, que sea para obras de infraestructura, para proyectos de crecimiento del país, para que puedan disfrutar los argentinos, pero no para ganancia del sector financiero internacional. En general la deuda se paga con deuda y eso es efectivamente lo que estamos haciendo. We think the dirty job is mostly done. Nos da mucho gusto con Cintia recibir a un joven viceministro de Economía hasta diciembre pasado, Emanuel Álvarez Agis. Gracias, Emanuel, por compartir con nosotros, bueno, el planteo de la deuda externa. Hemos recorrido el territorio con protagonistas planteando en qué situación estamos, ¿no? En qué situación estamos en este momento. Mira, bueno, gracias por la invitación. La verdad que cuando uno mira la historia de la deuda externa argentina, yo hago una metáfora que tal vez pueda ser un poco mala, pero yo digo que Argentina ha tenido una historia de adicción a la deuda externa y hemos tenido 12 años de abstinencia de deuda externa y ahora lo que vemos es que tuvimos una recaída y muy fuerte, digamos, porque cuando uno lo pone en números, en perspectiva, el gobierno de Macri en 12 meses tomó 51.000 millones de dólares de deuda. Eso es un punto del PBI por mes. Digamos, pasa un mes y el macrismo nos endeuda en un punto más del PBI. Y la verdad que no es esto algo que preocupe solo a los sectores progresistas, a los economistas heterodoxos. Nosotros vemos hoy fondos de inversión externos que dicen, bueno, Argentina tenía una buena situación de deuda porque estaba muy desendeudada, pero lo cierto es que va muy rápido. Entonces también es verdad que reciben un país desendeudado, pero si uno avanza tan rápido, lo que ve el inversor del otro lado es, che, estos solo toman deuda y no están generando capacidad de repago de esa deuda, porque ese es el gran problema, digamos. Uno puede tomar deuda como en su vida cotidiana y comprarse una casa, digamos, y bueno, se preocupará de tener trabajo y de poder pagar la cuota. Argentina está tomando deuda y los dólares no se quedan en Argentina, ni tampoco contribuyen a que Argentina tenga mayor capacidad productiva, con lo cual ese cuento sabemos todo cómo termina, mal. La actitud es la de una persona que se ha cuidado de comer poco durante mucho tiempo y de pronto se encuentra con un banquete y se le despierta toda la atracción que eso que no podía comer le provoca. Sí, porque aparte es un momento donde el mundo no está tomando deuda. Entonces los inversores, digamos, los que tienen los dólares ociosos, se encuentran con un problema porque no tienen dónde ponerlos. Recordemos que Estados Unidos tiene una tasa de interés cercana al 0%. Entonces los inversores están buscando rendimientos y Argentina ofrece muy buenos rendimientos. Ahora, ¿cuál es el problema? Digamos, el gobierno de Macri recibió un banco central con 25.000 millones de dólares de reservas. Hoy tienen 36.000. O sea que las reservas han crecido en 11.000 millones de dólares. Pero han tomado 50.000. Entonces la pregunta es dónde están los 40.000 que faltan. Y la respuesta es bien sencilla, que los dólares como entran, se van. Entonces esa es la preocupación. Pero es que no solamente han tomado deuda, sino que el proyecto es seguir tomando mucho más deuda. Bueno, de hecho, este año decimos 50.000 y el presupuesto que el macrismo ha presentado en el Congreso dice otros 50.000, lo cual da una idea de que esta deuda no está generando ningún fruto, o sea, de que esta dinámica se va retroalimentando y el gran problema es que cuando uno está muy endeudado, de la misma manera que le puede pasar a un comercio, a una empresa, el que empieza a hacer el programa de gobierno es el acreedor. Porque obviamente si vos debes 50.000 millones de dólares y el año que viene tenés que salir a pedir 50.000 más, le tenés que explicar a esa gente que te va a prestar la plata qué vas a hacer. Y esa gente qué va a querer, que vos hagas las cuentas bien para que te sobre plata para pagarles a ellos. El problema es que si te sobra plata para pagarles a los acreedores, te falta para que esa plata esté en el bolsillo de la gente. Y esa es la encrucijada en la que estamos hoy. Sí, tal vez desanudar esa idea de que el endeudamiento va a traer crecimiento y que el crecimiento va a traer inversiones como si fueran inversiones productivas, ¿no? Como si la gente pensara que va a haber fábricas donde la gente va a tener trabajo. ¿Qué relación hay entre eso y la fuga de capitales? Mira, yo te doy dos ejemplos muy concretos, o sea, contraejemplos. Nosotros empezamos a hacer una represa, una represa hidroeléctrica en el sur. Salía 3.000 millones de dólares de costo. ¿Qué hicimos? Los pedimos prestados. ¿Es una buena o una mala deuda? La represa de Néstor Kirchner y Zepernik, digamos, cuando esté funcionando, nos va a permitir ahorrar 2.000 millones de dólares por año. O sea que en 2 años ya la pagaste y te sobraron 1.000 millones de dólares. ¿Esa deuda es buena o es mala? Es buena. Ahora, el problema es que si vos tomás 3.000 millones de dólares de deuda, los dejás en el Banco Central y al otro día los inversores te fugan 3.000 millones de dólares de deuda,
vos te quedaste con la deuda, el inversor se quedó con la plata y eso algún día lo tenés que pagar. Ahora, no es un error, es una convicción que ellos tienen. Ven el mundo de esta manera. Yo creo que, te tematizaría un poco eso por lo siguiente. El macrismo, digamos, viste que uno dice, bueno, tienen plan A, tienen plan B, yo voy contando el plan C, digamos, porque el plan A era devaluar y que llovieran los dólares. No pasó, devaluaron y los dólares no llovieron. El plan B era pagarle a los buitres y que lluevan los dólares. Le pagaron y no llovieron. El plan C es, si no llueve, hacemos llover, pero hacemos llover endeudamiento. O sea, ¿qué está haciendo el Estado argentino? Sale a buscar dólares y los trae a una economía que cada vez consume más dólares. Pero hizo todas las cosas al revés, porque querer inversores en un país que termina con el consumo interno es un disparate incalificable. Es que, a ver, el único irracional acá es el gobierno, no los inversores. Porque yo te doy un ejemplo. Si vos tenés 1 millón de pesos, no 10.000 millones de dólares, 1 millón de pesos, y decís, voy a poner un kiosco, no, la gente consume cada vez menos. Mejor pongo un Alevac, gano 38% en pesos sin hacer nada en todo el año, o sea, me quedo sentado en mi casa y estoy seguro que además me puedo asegurar eso en dólares. Insisto, ¿qué negocio conocés vos legal que rinda más de 38% en un año? No hay ninguno. Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, esto vale para todos los países de América, con el aumento de la tasa, la que decías que es insignificante, ya empieza a ser 1,25, 1,75. Exacto, casi un punto, o sea, ha llegado a 0,75. Perdón, de 0,50 Exacto. saltó a 0,75. Exacto. Cerca de un punto. Esto endurece la situación para la Argentina y para los países que contraen deudas. Mira, la situación ya se vio este mes, digamos, con el triunfo de Trump. El mercado privado, digamos, argentino, las empresas estaban a punto de salir a tomar 1.000 millones de dólares. Y solo tomaron 400, porque lo que pasó es que se cayó el mercado. ¿Qué dicen los inversores? Argentina rinde en dólares aproximadamente 8%, pero es un país que tiene en su historia muchos default. Entonces dicen, yo prefiero 1% seguro en Estados Unidos que 8% muy volátil. Y si algún inversor prefiere ese 8%, típicamente son inversores de alto riesgo, los llaman los bancos, nosotros los llamamos fondos buitres, que no es que sean malos o digo, es por la naturaleza de sus inversiones, o sea, son fondos que como entran, salen inmediatamente y nunca apuestan a la producción, sino a la especulación. Es muy angustiante pensar en esta toma de deuda especulativa que va a fugar capitales y sin previsión de pago. O sea, el endeudamiento no incluye cómo la vamos a pagar. En realidad sí, por lo que recién decía Víctor Hugo, lo vamos a pagar con más deuda. Con lo cual es un esquema donde en algún momento el inversor te dice, che, vos se te acabó el crédito. Y a Argentina le pasó en el 2001, le pasó en el 89 e incluso le pasó a la dictadura, que tuvo que devaluar en el medio de su gobierno, digamos entre comillas, porque los inversores no le prestaban más plata. Emanuel, en esta oleada de la derecha, del neoliberalismo, desde Buenos Aires nosotros, hablando con nuestros amigos de América, nos permitimos decir que la Argentina es un espejo que adelanta para aquellos países que eventualmente tengan la desgracia de caer en manos del neoliberalismo. ¿Cómo escribirías, pero directamente a la cámara, la contratapa de un libro imaginario en el que querés prevenir a los amigos de América de lo que se viene cuando llega el neoliberalismo? Mira, yo tengo, digamos, una visión ambigua, porque uno siempre cuando ve experiencias concretas del neoliberalismo, siempre, como decimos acá en Argentina, le faltan 5 para el peso. Digamos, uno decía, Menem era neoliberal, bueno, el tipo de cambio estaba fijado por ley, no era el mercado el que fijaba el tipo de cambio. El macrismo yo creo que por primera vez en la historia, y esto lo digo con mucho estudio de la historia económica argentina, es un experimento neoliberal de manual, casi de laboratorio. El problema es que los ratones somos los 40 millones de argentinos con los cuales están experimentando y cada una de las cosas que han dicho, con toda su carga teórica de neoliberalismo, ha pasado exactamente lo contrario. Vos fíjate, vamos a devaluar, no va a subir la inflación, subió la inflación. Vamos a liberar el mercado para que la economía crezca, la economía se cae. Vamos a echar empleados públicos para que el sector privado se haga más eficiente, el sector privado echa más gente, con lo cual es un experimento en un año, digamos que lamentablemente, insisto, lo sufrimos en carne propia, que demuestra que el neoliberalismo fracasa como vino fracasando en todo el mundo, porque la crisis de 2009, internacional, no argentina, a escala mundial, es el resultado del neoliberalismo, y esto lo han dicho incluso los pensadores más lúcidos del neoliberalismo, que han dicho tenemos que revisar lo que hemos estado pregonando durante tantos años porque no funcionó. Lamentablemente Argentina llegó tarde, digamos, es oleada y vuelve a probar con un programa que siempre fracasa. Sí, y siempre por el camino del electroshock.
económico, aquella teoría de Naomi Klein, de la llegada de Milton Friedman con sus muchachos de Washington, de Chicago en realidad, a Chile. La receta parece la misma. Mira, yo recuerdo, y la otra vez lo escribí en una nota, una carta que Friedman, el teórico, digamos, de la doctrina del shock, le escribió a Pinochet. En esa carta le recomendaba un programa económico que era liberar el mercado cambiario, tomar deuda externa y hacer un ajuste fiscal. Y en una parte de esa carta le decía a Pinochet, usted tiene que hacer entender a la población que hay una crisis, real o percibida, para que la gente entienda que viene un shock y entonces reaccione en consecuencia con su política. Algunos están debatiendo si el macrismo es shock o gradualismo. Yo realmente cuando veo que el presidente se pone un 8 en su primer año de gestión, no lo discuto. Digo, lo que debe ser un 3. O sea, el día que se saque un 3 hay que refugiarse en el sótano porque realmente la economía va a estar peor que este año, que vamos a terminar con 10% de desempleo y 2% de recesión. Pero la receta es muy vieja y los resultados son muy conocidos. No dejemos de observar que la deuda es una pérdida de soberanía muy grande para los países y que son después esos acreedores los que determinan las políticas de los países. Mira, hay una forma muy fácil de darte cuenta si un país está endeudado o desendeudado. Tenés que mirar cómo hace su presupuesto. Si lo hace de abajo para arriba, está endeudado. ¿Qué quiero decir? Si dice, tengo que pagar esto de deuda, entonces no voy a pagar jubilaciones, entonces no voy a aumentar el gasto público y entonces tengo que recaudar esto, está endeudado. Si en cambio dice, mi prioridad es pagar jubilaciones, mi prioridad es que la economía crezca y con lo que me sobra voy a pagar deuda, está desendeudado. Nosotros lamentablemente estamos empezando a estar endeudados. Curioso es el caso argentino porque tomó medidas que normalmente auspicia el Fondo Monetario Internacional para cuando llegue el Fondo Monetario. Ahora ya está prácticamente entre nosotros, también está en Brasil, pero se mostró como un buen alumno antes de que llegara el maestro. Por eso digo que Argentina llega tarde. A mí me parece que el modelo de Macri está a la derecha del Fondo Monetario Internacional, porque después de la crisis del 2009, incluso el Fondo Monetario Internacional ha dicho, bueno, en momentos donde la economía está compleja, por ahí habría que gastar un poco más y por ahí esto de endeudarse no es tan bueno. Ha puesto una duda, digamos, en un discurso que nunca ha planteado ni medio centímetro con esto. El macrismo ha hecho todo lo contrario. Parece que para el macrismo la crisis internacional del 2009 no ocurrió y la revisión de sus propias convicciones del Fondo Monetario Internacional tampoco. No hemos dicho que la Argentina es el país que más se endeudó en la historia con esta rapidez. Nunca un país tomó deuda como la Argentina. De hecho, este año tomamos más deuda que todos los países de Latinoamérica sumados. O sea que obvio que los inversores al principio te van a felicitar, porque todo el que le quería prestar plata a Argentina, y digo, no prestar porque son buena gente, porque van a ganar 9, 8, 7% en dólares, el primer año te dicen felicitaciones, el segundo año te dicen, como corresponde, pagame. Y ese es el problema que estamos empezando a enfrentar el año que viene. Cuando te dicen pagame, hay que pagarles. Y para pagarles tenés que quitar a la salud, a la educación, a la cultura, todo aquello que hay que juntar para poderle pagar a ese acreedor externo. Hay que ahorrar, digamos, y el Estado la única forma que puede ahorrar es gastando menos. Y el Estado no es que gasta en cosas que nadie conoce, gasta en jubilaciones, en salud, en educación. Entonces, por eso el programa del fondo, que lo que hace es defender a los acreedores, no a los deudores, porque típicamente además los acreedores son los países que más peso tienen en las decisiones del fondo, lo que dicen es, che, vos no podés ampliar la jubilación hasta el 100% de la población, primero me tenés que pagar la deuda. Es lo que típicamente llamamos ajuste. Ajuste estructural lo llaman ellos, porque no es el ajuste de un año, es estructural, tiene que ser un ajuste que permanezca en el tiempo, porque la deuda que estamos tomando además vence en el 2040, o sea que no alcanza con hacer el ajuste el año que viene. Por eso Brasil acaba de votar que congela el gasto durante 20 años, porque no es que la deuda se paga en un año, se paga en generaciones y generaciones. Ahora, siempre se está de cara a los intereses de los de afuera, de ese poder financiero internacional, y nunca de cara al propio pueblo. Jauretche decía, no me preocupa los que nos quieren comprar, sino los que nos quieren vender. Y decía, el problema es que los que nos quieren vender están adentro. Me parece que esto es un problema, digamos, de soberanía. Están adentro de toda la vida, porque es igual el procedimiento desde Rivadavia, en 1825 en adelante. La historia ha sido muy coherente en ese sentido. Pero digo, sin hacer calificaciones personales, digamos, de los funcionarios, pero si uno se formó toda su vida en un banco, es obvio que lo que piensa que tienen que hacer los países es tomar deuda.
De la misma manera que si se formó toda su vida en una empresa, es obvio que piensa que la mejor política económica es que bajen los salarios. Nos vamos, Víctor Hugo, Emanuel, gracias. Gracias. Al bloque 3, donde hablaremos de más Latinoamérica, Brasil y Bolivia.